Hay muchísimos dulces muy tradicionales, pero también en los últimos años se va innovando y Halloween tiene mucho que ver. David está en una pastelería que le ha dado por innovar, ¿verdad? David, David, hola. ¡Truco trato! ¡Truco trato! Bueno, fíjate qué ambientados estamos aquí en esta pastelería, Ana Victoria. Así es, una fiesta anglosajona, Halloween, que se ha adaptado también aquí en España, cada vez tienen más seguidores, y Carmen es una de ellas, y de hecho ha adaptado esta festividad anglosajona que, bueno, te voy a dar el dato de que empieza a celebrarse en Estados Unidos con los inmigrantes irlandeses que viajan hasta allí en 1840, y poco a poco aquí en España ha ido calando más esto de el truco o trato. Truco o trato. Y Carmen, pues mira, fíjate lo que ha preparado. Truco o trato, con esta calabaza enorme, gigante, sí, que hemos hecho ¿cómo, Carmen? Pues con harina, huevo, agua y mucha paciencia. Bueno, y dentro estarían los... Paciencia. Regalitos, sí, sobre todo mucha paciencia, regalitos. Y aquí le hemos adornado con chocolate y aquí arriba también con unas galletas de chocolate. Así cuando se acaben los dulces, pues les puede dar la calabaza y los chicos no se puede comer después. No entran a la tienda a la fuerza porque esos días están incontrolados los niños, ¿verdad? Han cogido con mucho fervor esta tradición. Pero fíjate que la tradición de Halloween también engloba las calabazas. Nosotros recordamos a Ruperta del 1, 2, 3 y más o menos era de este tamaño que ha conseguido Carmen hacer. Hemos hecho esta, ya que hacemos napolitanas y croissants gigantes, pues le hemos adaptado y hemos hecho una calabaza rellena de chocolate y le hemos puesto allí el pelito con unos caramelos. Esos caramelos, fíjate qué original el pelo. Ha costado, supongo, hacer un postre tan grande. ¿Qué es lo más difícil de hacer un postre tan grande? Pues es que tiene que fermentar unas horas para que esto aumente de tamaño, porque date cuenta que esto se hace pequeñito y sube mucho. Bueno, con chocolate y todo. También es la noche de las brujas, se dice, Halloween, con la bruja como esta que os ha saludado al principio del programa. Y aquí fíjate que está su amiga, una bruja, en este caso de hojaldre. De hojaldre, sí. Así es que el hojaldre se hace con agua, harina y manteca. Con su escoba también de chocolate. Con su escoba de chocolate. ¿Esta volará, Carmen? Bueno, sí, seguro. Sí, volará. También volarán los kilogramos si nos comemos todo esto. Pero bueno, una noche es una noche. Y en esa noche de Halloween hablábamos también de calabazas. Aquí tenemos algo más pequeñito, ¿no? Sí, si no tenemos pequeñito, tanto apetito. Eso es. Estos son galletitas rellenas de mermelada de frambuesa. Qué mona. Para los niños que les gustan mucho ahora en Halloween. En vez de tan grande, pues así para que veáis la diferencia de un tamaño enorme a uno chiquitito. Bueno, y fíjate ya por último aquí una calabaza de nata y fresa. Tenemos de nata y bien grande. Carmen, cuidado que se nos... Se ha caído la bruja. Ha cobrado vida por aquí, Ana Victoria. Menos mal que no la habéis visto porque asusta. Esta es toda de hojaldre, rellena de nata y con los ojitos de frambuesa. Bueno, pues yo voy a brindar por esta noche de Todos los Santos, por Halloween, y voy a darle un bocado a esta calabaza a ver si me trae suerte de fresa, que fíjate qué maja está, pues para adentro, ¿eh? Ana Victoria, a vuestra salud. Está rica. Oye, David, no te llenes mucho la boca. ¿Te apetecería darte un paseíto ahora mismo por el cementerio de Torrero? ¿Te apetece? ¿Te vienes? Hombre, por supuesto, en Halloween, qué mejor que ir a un cementerio. Qué valiente. Bueno, pues es que Adrián lleva un buen rato, lleva toda la tarde por allí dando vueltas y se ha empeñado en que hagamos una última visita. Adrián, hola, ¿dónde andas? No, esos pies no son tuyos, ¿verdad? Azadas son la hora y el momento que a jornal de mi pena y mi cuidado cavan en mi vivir mi monumento. Esto es un soneto que expresa muy bien lo que quiere decir esta figura, ¿verdad? Sí, Carlos. Sí. Bueno, esta es yo creo la escultura más impresionante del cementerio. Un poco más abajo hay una mujer que nos pide silencio, que llamó muchísimo la atención en la época, y esto parece que es todo lo contrario, ¿no? Que es silencio, porque es un hombre picando, pero realmente lo que nos está recordando es eso, la fugacidad de la vida, lo rápido que pasa el tiempo, y recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás, y al fin y al cabo es un mensaje que se repite por todas partes en un cementerio. De todas formas, no todo tiene por qué ser así, ¿no? Tan triste, al fin y al cabo... Estamos hablando de cosas muy tristes esta tarde. Bueno, vamos a intentar dejar a nuestros espectadores con un buen sabor de boca. Decíamos que el cementerio estaba muy relacionado con el arte fúnebre egipcio. ¿En qué? ¿Por qué? Bueno, hay muchas cosas relacionadas con Egipto. Hay un panteón que es un pequeño templo egipcio, que es una preciosidad, porque egipcios lo relacionamos con la muerte. Claro, las pirámides al fin y al cabo son tumbas y se conservan miles de tumbas espectaculares que podemos ver. De todas formas, hay algunas que no tienen nada que ver con Egipto y que son tan impresionantes como esta. Esta que estamos viendo, lo tenemos aquí a la derecha. Aquella calavera, pues había 4 en las esquinas de la tumba de esta mujer. Yo creo que la calavera nos viene muy bien para acabar. Sí, podríamos acabar. ¿Puedes decirnos soneto, Carlos? Porque, los versos que hemos oído de Quevedo, pues lo que nos cuentan es que la vida es fugaz y terrible, ¿no? Pero hay otro soneto maravilloso en el que Quevedo nos cuenta otra cosa, y es que hay algo que es más poderoso que la muerte. Solamente hay una cosa que es más poderosa que la muerte, que es el amor.
porque al final del soneto dice 2 versos nada más. Nos vamos a quedar con esto porque no tenemos más tiempo. Visitaremos en otro momento el cementerio de Torrero, Ana Victoria. Y mañana seguiremos pasando un poquito de miedo. Adrián, aseguraos de que nos han cerrado la puerta. Nosotros nos marchamos. Señores, hasta mañana. Gracias por estar ahí. No sabes qué hacer, te aparece así la idea de golpe y dices llama al 112 al teléfono de emergencia y gracias a